8:32, 7:32 en las Islas Canarias, y es el momento de empezar con nuestra tertulia hoy con don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien por un lado, ya ahora lo veremos, es un poco preocupado por el otro, por decirlo suavemente. Ahora hablaremos de Hugo Sánchez. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Bueno, ya quisiera ser Hugo Sánchez. Claro, es que usted como no sigue el fútbol, pero Hugo Sánchez era un mito. Jolín, Este va a ser el antimito. Pero es que tú te has ido al fútbol, me parece que Don Luis está por el camino. Claro, por eso digo, que... Yo también estaba por el camino. Está bien. No, hay que darle una Nicolás Sánchez. Eso, sí. Vale. Bueno, una de las cosas que tiene esta mesa de tertulia, y nos lo dice mucha gente a través de las redes, es que tenemos un plantel de tertulianos extraordinario. ¿Por qué? Pues porque son personas que vienen aquí a opinar sobre los temas y a analizarlos. Son analistas más que meros opinadores. Y aquí no se viene con consignas, con el argumentario que te acaban de mandar de Ferraz o de Génova. Oye, que tienes que decir esto. No, aquí se viene a hablar de los temas con seriedad y con personas serias. Y estoy muy orgulloso del plantel de tertulianos que hemos juntado en Mañanas en Libertad. Creo que es excepcional. Y un ejemplo, pues es don Javier Venegas. Don Javier Venegas es ese señor que ha publicado en las últimas semanas artículos enormemente reveladores, llenos de datos, pero también de análisis, sobre el tema de Thierry Breton, a quien iba a decir a quien Dios confunda, pero no, ya le han confundido, ya le han dado la patada y ya ha salido de la Comisión Europea. Thierry Breton, para aquellos de ustedes que no sepan de quiénes estamos hablando, es este comisario de la competencia, yo qué sé, uno de los comisarios de la Unión Europea, que salió con una carta muy apelotante contra Elon Musk. Ojo lo que vas a decir en tu entrevista con Donald Trump. Que todo el mundo dijo, pero ¿quién narices es este tío para tratar de implantar la censura preventiva y amenazar a gente por expresar sus opiniones antes incluso de que las hayan expresado? O sea, Y publicó don Javier Venegas varios análisis en Disidencia, primero contando todas las turbiedades que rodean a este Thierry Breton, que, si no me traiciona la memoria, es franco-senegalés, ¿no? Sí, sobrevenido. Sobrevenido, se nacionalizó senegalés honorario. Curiosamente en Senegal los impuestos, pues en fin, tienen ciertas... Pues es un 10% en comparación con Francia, que en el caso de este señor, que ha ganado una fortuna a través de acciones de las empresas en las que estaba. Y claro, de pagar, tributar, creo que el máximo en Francia es una salvajada, está cerca del 70%, si no me equivoco, pues, a pagar el 10%. Pues. ¿Dónde va a parar, no? Bueno, publicó un artículo, pero también publicó otro artículo donde hablaba de los problemas que había entre Thierry Breton y Ursula von der Leyen, porque Thierry Breton le trató de mover la silla a Úrsula y Úrsula le odiaba. Entonces, al final se le ha pulido para satisfacción de todo el mundo, menos de Thierry Breton, claro. Claro, lo que pasa es que te queda un sabor agridulce, porque en realidad dijeras, lo han echado por hacer lo que hace y cómo lo hace, y sus salidas de pata de banco y esa pulsión que tiene autoritaria este señor que da miedo. No, lo han echado por una cuestión de ajuste de cuentas dentro de los cabecillas que manejan la comisión, entre ellos Úrsula. No lo han echado por la ignominiosa ley de control que ha establecido este señor y que se aprobó en el Parlamento para controlar la información en línea, ¿no? Es decir, y la opinión en línea. Que tiene una serie de elementos ahí que sí, muy bien, algunos se pueden incluso entender y otros dan bastante miedito, ¿no? Bastante miedito, entre ellos que evidentemente el control de los datos personales está muy restringido y demás, pero deja la puerta abierta a que eso, en caso de los estados y los gobiernos, eso pues no sea así. Bueno, pero me permite que le dé una lectura optimista al tema. Sí.
Claro. Vamos a ver, la gente, los que no tenemos poder, los que no estamos en los círculos de poder, tendemos a simplificar las cosas y a pensar que por encima nuestro existe una especie de superestructura que funciona a golpe de silbato, donde hay alguien, alguna cúpula misteriosa que toma las decisiones y entonces todos obedecen esas decisiones y entonces pues esa cúpula misteriosa y siniestra conduce al mundo hacia el despeñadero. No, la cosa es muchísimo más fluida y más orgánica, y realmente pues están formados todos esos núcleos de decisión, que son múltiples, están formados por personas, en muchos casos muy pedorras, y muy jetas y bastante poco inteligentes, pero que simplemente han sabido trepar o han tenido la suerte de nacer en la familia adecuada, ¿no? Y entre ellos se pelean y se apuñalan y se navajean, y ahora Úrsula ha terminado apuñalando a Thierry después de que Thierry intentara apuñalar a Úrsula múltiples veces, lo cual pues al final indica que todas esas cúpulas tienen un control de lo que hay por debajo mucho menor del que la gente se piensa, ¿no? Lo que pasa es que acaban haciendo barbaridades, es decir, esto es como una fuerza ciega, entonces es como usted lo dice perfectamente, no hay un doctor Specter. Es decir, hay grupos e intereses. Lo que pasa es que a veces es más peligroso a la gente, que yo creo que incluso nos puede tranquilizar pensar que hay alguien que tiene un plan. Porque claro, sabes que hay alguien y hay un plan. Entonces tienes donde enfocarte, ¿no? No, es más pavoroso. Es lo que usted comenta, es una sinergia entre intereses, entre gente muy poco recomendable que interactúa precisamente por su propio beneficio. Y aquí es donde entra la teoría de Cipolla sobre los tipos de... Cipolla. Cipolla. Va a ser mejor. Cipolla. Sí. Bueno, Cipayo. perdóneme usted por españolizarlo. No. Es que está muy tierno todavía, que acaba de levantarse, y estas cosas me produce un picazón ahí. Mejor que no. que decía que un estúpido es infinitamente peor que un malvado, porque un malvado sabes que es alguien que te puede hacer daño, pero jamás se lo hará a sí mismo. Si te hace daño a ti es para beneficiarse de él, con lo cual pues puedes ajustar tus respuestas. Es en cierto modo previsible el malvado. Dice, sin embargo, un estúpido no. Un estúpido es perfectamente capaz de hacerte daño y al mismo tiempo hacérselo a él mismo, con lo cual pues es imposible protegerse, porque hagas lo que hagas te puede sorprender. Sí, que le da igual, dices, tú piensas con la lógica, no hará esto porque se va a perjudicar, pum, lo hace y te lleva por delante, él cae. Pero bueno, es el caso de Thierry Breton, es decir, es ese tipo de, vamos a decirlo así, como muy generosamente, de élite cualificada, acreditada. Porque claro, dicen, es un empresario, no señor, este señor es un ejecutivo de los ejecutivos que abundan en Europa, que son burócratas del mundo de la empresa. Es decir, y tiene una connivencia cada vez más fuerte con lo público, ¿no? Es decir, no es un emprendedor. Por eso era todavía más sangrante el rifirrafe que mantenía con Elon Musk, ¿no? Porque, bueno, nos podrá gustar más o menos el personaje, pero hay que reconocer que Elon Musk sí es lo que entendemos por emprendedor. ¿Sabe usted la jugada de Thierry Breton, ahora a toro pasado, después de que se lo haya pulido Úrsula? Yo la interpreto de la manera siguiente. Thierry Breton lanza esa carta contra Elon Musk y Donald Trump, como manera de visibilizarse como el enemigo de Elon Musk y de Donald Trump, para que así Úrsula no se lo pudiera pulir, porque claro, sería dar la razón en cierto modo a Elon Musk y a Donald Trump, pero aún así Úrsula se lo ha pulido. Entre otras cosas porque tuvo una consecuencia muy negativa, es decir, porque demostró este hombre, es que usted dice, no hay nada más peligroso que un tonto, ¿no? Que hace maldades, ¿no? Pues que encima este es un tonto trabajador. Era un tonto trabajador, estaba ahí. Esos son los más peligrosos. Esos son peligrosísimos porque no descansan. Entonces, al menos si es vago. Claro, por lo menos si es vago, pues igual hay días que te deja un poco de cuartelillo, pero este no paraba. Bueno, vamos con otros asuntos. Descanse políticamente en paz Thierry Breton, y tanta paz lleve como descanso deja. Don Mario Noya, esta mañana me he despertado y he visto un titular en un medio de comunicación español, pues que refleja bastante otros titulares que han pululado por la prensa progre occidental.
El titular en cuestión dice: el nuevo intento de asesinato contra Trump revive su victimismo y la polarización ante las urnas. Y comentaba yo en Twitter, podía haber sido peor, podían haber puesto encima de no dejarse matar, va el cabrón y se hace la víctima, ¿no? Sí, no. O sea, es que es tremendo. Es brutal. Y otros, no sé si era Pablo Pardo, también ponía: a partir de ahora puede que haya violencia en la campaña electoral americana. Y tú... A partir de ahora. Es que luego... No, pero los es dos, que luego los dos llorar. intentos de asesinato no han sido violencia porque eran contra Trump, ¿no? ¿Sabéis qué pasa con los medios? Que nos estamos haciendo un daño tremendo y lo aprovechan los malos para tratar de amordazarnos. Efectivamente, hay una crisis de credibilidad salvaje en el mundo de la comunicación, pero es autoinfligida. Es decir, como muchísimas de y las... sobre todo la prensa mainstream, que es la que ha fallado y la que ha hecho que mucha gente busque la verdad, busque poder informarse en cualquier otro canal. Y como tienen menos herramientas de discriminación, pues ya asumen todo. Y además, como ven, puedes tener una cuenta que difunda basura, pero de repente dice la verdad en una cosa. Pues al que no esté siguiendo todo el día la realidad informativa, le puede parecer que en vez de una, a lo mejor son 15 las que están bien. Eso es el peligro. El peligro es el país. Habéis visto lo que ha dicho Alandete, ¿no? La denuncia Pero bueno, es brutal. Es brutal. de David Alandete es... ¿cómo deciros? A ver si la puedo leer, a ver si está por aquí cerca la denuncia que ha hecho Alandete. Contestando a Pedro Sánchez Sí. ayer. Al cual se dirigió, yo creo que de forma implícita ayer, el tono del arranque de la comparecencia para avisar de esa ley democrática y tal, que hizo... Plan de acción democrática, que es como Sí. para la democracia o algo Sí. así. Sí, que es el eufemismo típico de las dictaduras, ¿no? Claro. Utilizar las palabras con el sentido contrario, ¿no? Pues mira, sí. Perdón, solo un segundo. Fijasteis que esto es muy importante. A mí el lenguaje corporal del arranque y lo que dijo, cómo lo dijo, era de una violencia, Sí. un sentido de amenaza. Es decir, cuidado, Pues, que voy a por ti, ¿no? o nosotros nos creemos que esto es así o lo vamos a pasar mal. Bueno, si me permitís, leo, ¿no? Pedro Sánchez dijo: en España la democracia está siendo asediada por campañas de desinformación, presiones a periodistas y corruptelas. Por eso mañana el Consejo de Ministros aprobará el Plan de Acción por la Democracia que anuncié antes del verano. Un plan que emana de nuestra Constitución y de medidas aprobadas por la Comisión del Parlamento Europeo. Más transparencia, más pluralidad y más garantías. Y a esto le respondió Alandete, que el otro día estuvo aquí con don Luis. Alandete, al que echaron del país. Con una parrafada antológica que decía así: presiones a periodistas, como cuando el actual presidente me llamó a gritos para que cambiara un titular. O sea que Pedro Sánchez llamó a David Alandete para que cambiara un titular, gritándole que cambiara. O cuando su jefa de prensa conocía de antemano los titulares que íbamos a publicar en El País hace años, ahora imagino que ya no, y llamaba para modificarlos. Otro día hablaremos de los jefes de prensa de los políticos, que hay alguna vez que te dan ganas de decir: ¿de qué vas? Pero tú, ¿quién eres? ¿Tú quién te crees que eres? ¿Vale? Y ahora sigo. O como cuando uno de sus ministros nos adelantaba despidos antes de que ocurrieran. Presiones como las del famoso PSOE Lab, que se dedicaba a insultar a periodistas críticos mediante perfiles que confirmamos estaban financiados por el partido. Esta es otra de las cosas que acusan, ¿no? Oye, oye, cuidado, que viene el fascismo, que viene Putin, que tiene una granja de bots en Moscú, a las afueras, con zumbados que están 24... Y vos estáis... Y lo están haciendo ellos. Lo haciendo vosotros, vale, bien. Con mi dinero encima. Sí, bueno, que acabo yo en el juzgado hoy, don Luis. Campañas como la del presidente acudiendo a un gran accionista de Prisa para pedir un cambio en la línea editorial. Esto no es una cuestión de ideología, ni de derechas ni de izquierdas. Es sobre el gobierno que más daño ha hecho a la libertad de prensa. Un gobierno que logró alinear a un grupo mediático a su favor y no ha dejado de presionar al resto. Ahora incluso con decreto. Y cierra Alandete diciendo: y que me perdonen los compañeros que consideren que un titular debe ser decidido por un presidente y no por el director de un diario. Que son legión, que es que hay muchos. Venga, muchos. Hay también eso, es que otro día habrá que abrir ese melón de... Hay periodistas que acompañan a partidos, y es normal, tienes un corresponsal en un partido.
Y hay momentos en que ya te tienes que parar y decir, oye, ¿tú tienes claro quién te paga? ¿O con quién vas? Porque hay veces que no te acaba de quedar claro. Tienen un síndrome de Estocolmo alucinante. Y luego, oye, tengo que proteger a mis fuentes. Y como tienes que proteger a tus fuentes, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que convertirnos en el altavoz de ese partido? ¿O cómo va esto? Entonces, la crisis de medios es real. La aprovechan los que más daño han hecho, que son los medios mainstream y los políticos, para amordazar a todos los demás. O sea, que si ha habido un promotor, una máquina del fango y de los bulos, ha sido la prensa que yo llamo oficialista, para que nos entendamos. Es decir, es que uno tras otro. ¿Os acordáis de los 2 carnets de identidad del juez Peinado? ¿Os acordáis? Es todo de ese pobre hombre que le imputaron que había sido un asesino de una mujer y resulta que el hombre no estaba ni en el lugar de los hechos. Es decir, y eso ha sido la prensa oficial. Es decir, no ha sido la blogosfera, ni ha sido Twitter, ni las redes sociales. Eso han sido los grandes medios y lo hacen todos los días. No hay que irse ni a los medios, que son lacayos de Sánchez. Publica Javier Noriega, que creo que es diputado del PP por Cantabria. Publica simplemente una enumeración: pucherazo en su partido, plagió su tesis, inventó comité de expertos, con Bildu nunca, con Podemos no dormiría tranquilo, no gobernaría con separatistas, no indultaría a políticos corruptos, la amnistía es inconstitucional, nada de concierto en Cataluña. El bulo, Pedro Sánchez, eres tú. No, hombre, que más miento. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Pues lamentando haber llegado tarde, pero bueno, he salido más tarde de lo que debería haber salido. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué le vamos a echar la culpa? Eso se llama honradez. A la realidad. Si la realidad está siempre ahí. Pero si uno sale antes, pero eso superas a la realidad y llegas. Pero Machado te diría, póngalo en lenguaje de la calle. Me he dormido. No es exacto, no es exacto tampoco. Estaba haciendo cosas y yo me despierto muy pronto, sobre las 6:30, y se me ha pasado simplemente que no he mirado la hora y digo, caray, debería haber salido ya. Eso es decir, en este caso, el juez de una película de Hollywood diría argumentativo. No, pero os diré una cosa, es que tenía tanto nivel la tertulia que digo, yo no sé para qué me voy a incorporar a esto. Yo tengo que decir que, bueno, yo es que tengo al policía en casa. Entonces a mí me lanzan descargas telefónicas. ¡No te habrás dormido! ¡Otra vez! Ya voy. Bueno, no se puede decir quién es el policía. Eso, no. Bajo ningún concepto. Que si no te juega la vida, ¿no? Con respecto a lo de Sánchez, pues yo ayer veía a todo el mundo, incluido usted, don Javier Venegas, muy indignado en las redes con lo que anunciaba ayer Sánchez. Pues yo, mire, voy a romper una lanza en favor de la tranquilidad. A mí lo que dijo Sánchez, en favor de Sánchez, y digo, a mí lo que dijo Sánchez ayer no me inquieta lo más mínimo, simplemente por la utilización de las palabras. Sánchez dijo ayer que lo que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros es no una ley, no un decreto ley, no un reglamento, va a aprobar un plan de acción. O sea, la nada entre dos platos. Un plan de acción es una expresión de interés y vamos a hacer en el futuro no sé qué cosa. Cuidado con eso. El plan de acción ya lo han puesto en marcha, si me permitís, y es muy sencillo. Y ya lo hizo Mariano Rajoy con Pedro J. Ramírez. El plan de acción consiste en decirles a una serie de personas al oído: oye, esto que le estás dando de publicidad al Confidencial o a OK Diario, y pongo ejemplos reales, o a este otro, pues lo vas a dividir por 2 ya en los próximos presupuestos. Y ese es el plan de acción. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que van a aprobar en el Consejo de Ministros. No hace falta aprobar nada en el Consejo de Ministros. Eso son bravuconadas, desde mi punto de vista, y coincido contigo. Vamos a esperar, porque esto es futuro, jugar a ser futurólogos, ¿no? Pero en Reino Unido, que está en una situación de censura práctica, yo creo que en un país como Reino Unido, inaudita, se estableció por un plan de acción algo que no está dentro, digamos, del ordenamiento jurídico, ni una reforma legal, ni nada, simplemente la iniciativa de crear una serie de comités, incluso formados y dirigidos, en teoría, por los propios profesionales, como una especie de comités deontológicos. El primero que se creó fue para los publicistas.
Bueno, en el momento que se creó, hacer publicidad creativa en el Reino Unido es un deporte de altísimo riesgo, es decir, altísimo riesgo. Pero es que luego se trasladó también a la prensa. No hubo que hacer una ley per se. Luego han sacado las leyes de delito de odio, efectivamente, que ya es una pinza. Pero es que los propios sectores se autocensuran. Sí, no, se autocensuran y se autoencanallan. Es decir, acogen a un profesional que cae en desgracia y lo destrozan. ¿Sabe usted quién tiene teorizado eso muy bien? Como personaje, pues es lamentable en muchas de sus tomas de postura, pero es un hombre muy inteligente y tiene algunos libros ciertamente interesantes, Noam Chomsky, sí. en su Manufacturing Consent, la fabricación del acuerdo, donde explica cómo la prensa occidental no necesita recibir órdenes de arriba, se autocensuran solos, y siempre la autocensura va mucho más allá de lo que el autócrata esperaría. Además de forma anticipada. Es decir, no falta ni que el autócrata dé instrucción, sino que ellos piensan en qué es lo que no debería hacer y qué es lo que debería hacer para que este señor esté contento. Y actúan en consecuencia. Lo que ha dicho don Julio está muy bien tirado, porque eso es mucho más efectivo que la legislación, donde acabas perdiendo en los tribunales, acabas pasando papelones, pero tiene una segunda pata, que es la peligrosa. Estos liberticidas saben lo que hay. Saben qué pasa con la justicia. Amigo. Van a lo administrativo. Te van a empezar a meter multas de 150.000 euros por abrir la boca. Y como son administrativas, que es lo que pasó con la violencia de género y todo eso. Sí, es lo que pasó te con embargan multas de Arribatas, 150.000, primero te arruinan y luego hablamos. Con Arribatas en el País Vasco, cuando los tíos quemaban los autobuses, hasta que les dijeron, mira, tu papá va a pagar una multa por quemar el autobús. Los niños dejaron de quemar autobuses. Pero hoy ese tema de las multas sí que puede complicar mucho la vida a pequeñas compañías o a pequeñas compañías que van a tener que enfrentarse al solve repete, o sea, paga y luego protesta y luego recurre. Claro, porque eso es lo que igual las personas no saben, es que cuando te ocurre un tipo de sanción administrativa, que incluso dices 150.000, pero igual te meten 600.000 euros y te queda más ancho que largo y tienes que cerrar. Sí, claro. Porque para ir por la vía judicial, primero lo que te va a exigir la justicia es que deposites no el dinero, sino una fianza en todo caso, y un banco, y vas a ir a pedir un banco que te avale y tal, y el banco te va a decir, bien, pues déjame los 600.000 euros en una cuenta y yo te los avalo. Entonces esto, y luego tardarás 3 o 4 o 5. Ayer hablaba con un abogado de los que están personados en la causa contra Pedro Sánchez, contra Begoña, y me dijo él que él ha tenido casos en los que sanciones administrativas son inviables, porque no tienes la capacidad de recurrirlas porque no tienes el dinero. ¿Cómo creéis que actúa el CAC en Cataluña? Claro. Exactamente así. Mira, justamente por eso yo creo que la imperiosidad, la necesidad imperiosa de sacar a Sánchez de la Moncloa es ya absoluta. Está absoluta porque, o sea, ellos han entendido muy bien lo que es la ocupación del poder en toda su dimensión. Es decir, como los gases nobles tienden a ocupar todo el espacio disponible, ¿no? Bueno, ya han ocupado todo el espacio disponible. Y entonces llega un momento en que dices, oye, es que no voy a poder respirar, que es lo que puede pasar con este tema de las sanciones administrativas, ¿no? Claro. Yo hoy en mi canal de Telegram, si me permites, Luis, me he permitido hacer una encuesta, y que está en este momento, y si entráis en el canal podéis responderla. Y yo les pregunto a los vais a escandalizaros posiblemente, ¿aceptarías la amnistía a Puigdemont y sus 3.000 fieles imputados por el proceso a cambio de que Junts apoyara una moción de censura del PP para echar a Sánchez y convocar elecciones? ¿Queréis contestarlo vosotros? Yo por supuesto, no. ¿Tú no la aceptarías? No. Yo tampoco. ¿Tú tampoco? Yo no. Muy bien. 86% no. Nunca pactaría con los independentistas nada. Sí, lo fundamental es echar a Sánchez. Y a continuación les he hecho otra encuesta, que es la siguiente. Si PP y Junts llegan a un acuerdo para echar a Sánchez con una moción de censura y Vox es imprescindible para poder echar a Sánchez, ¿qué debe votar Vox? 1. Sí a la moción si es para convocar elecciones inmediatamente. No se puede votar nunca nada con los independentistas. 3. Sí, echar a Sánchez es imprescindible por encima de todo. Yo ahí sí la tengo claro. A mí el sistema parlamentario en este caso me parece que legitimaría votar a favor, porque el objetivo es fundamental. Yo, si es la 1, es decir, si eso es
votar a favor, pero con el papel ya firmado de disolución del Congreso por parte de Feijóo, porque si no, no me fío un pelo, sí. No, yo tampoco, porque con el no. timador. ¿Quién te va? Muy bien, lo firmas, ¿y qué pasa? O sea que tú no. Tú No, pero estarías- ¿qué quiere decir? ¿Y qué pasa? Firmas, ¿y qué? Bueno, claro, si nos ponemos ahí lo que... No, es que eso ya lo ha hecho Pedro Sánchez. Él dijo, Sí, también, voy también. a hacer una moción de censura y convoco elecciones. Es que es mentira, es que no se puede. No se puede, esos son A mí lo que me- pactos ¿Sabes lo que cáusticos. dicen los telegrameros? ¿Qué dicen? 52% sí a la moción, si es para convocar elecciones inmediatamente. 27% no se puede votar nunca nada con los independentistas. 21% sí, echar a Sánchez es imprescindible por encima de todo. Claro, pero es que no es Yo os voy a decir lo que votaría yo. Yo hasta les daría la amnistía y cambiaría el Puigdemont a prisión por el Puigdemont campeón para echar a Sánchez. Por Dios. Sí, lo siento muchísimo. Fijaros a dónde estoy Sí, llegando. ya, pero es que Pero si Puigdemont es el chico de los recados, la cabeza del golpe ha sido siempre el PSOE. claro, Nunca han sido y pues los verdad que hay que independentistas. echarle. Pues entonces hay que echarle, ¿eh? Cuanto antes. Hay que echarle cuanto Bueno, antes. pero va a estar muy duro echarla. No, Hay que echarle. El único que lo puede echar es Pucci. El único que lo puede echar es Pucci. Hay que animarle a Pucci a que lo eche. No, Créeme, o si no van a dejar de nosotros ni los huesos. Y diréis, joder, pues, No, porque Ojo, el entonces... PNV también, porque hay una cosa que nos está diciendo, porque claro, no lo pueden decir públicamente, pero el PNV está muy molesto con lo del cupo catalán. Están muy molestos. ya. Bueno, primero que nos digan cuándo han liquidado el último, Claro. cuánto han pagado y cuándo ha sido. Porque es que estos ni han liquidado el cupo. O sea, es que ni lo han pagado. Sí, sí. Y le seguimos pagando a los erchainas los sueldos cada mes y les seguimos pagando su déficit de pensiones porque la caja no la quieren, porque ahora cada año palman 4.500 millones en Pero pensiones. gestionarlo sí, pero lo pagas tú. Sí, eso, pero me refiero... Ya vale, hombre. Pero sí estoy de acuerdo, pero lo que digo es que, claro, como esto tiene que ver con lo que hablaba don Luis al principio, hablando de que no hay un doctor Specter, sino que son grupos de intereses que se enfrentan entre sí, se apuñalan, ¿no? Pues esa es una dinámica que en este caso puede ser muy beneficiosa. Que el PNV está molesto, no lo puedo decir porque, claro, cantaría demasiado, sería demasiado ofensivo ya en una tomadura de pelo, pero eso de que estén beneficiando a unos y ellos estén ahí persiguiendo otras cosas que todavía no se las han dado, les molesta muchísimo. Y eso no lo dicen, pero eso está ahí, el malestar, ¿eh? Oye, solo animar, perdonar una cosa. Los oyentes y espectadores que os apetezcan, podéis participar en estas encuestas en el canal de Telegram. O sea que si os dais de alta en el canal de Telegram Julio Ariza el Toro, podéis participar y así nos enteramos de qué pensáis sobre esto. Por cierto, Bueno, no, por cierto, nada, pausa publicitaria y seguimos. Todos ustedes, don Mario, ¿qué va a pasar en la campaña electoral? ¿Quién va a ganar? Si es que no tenemos más sustos, claro. ¿Cuál es? La de Estados Unidos. La de ¿no? Estados Unidos. Sí. No, ya digo, la campaña electoral. Vamos a ver. En España se den los resultados o se intenta hacer perspectiva sobre las elecciones de Estados Unidos pensando que se hacen como en España. Y, por ejemplo, la gente está muy pendiente de si Kamala Harris gana por 1 punto. Que eso da igual, que es que Kamala Harris puede ganar por 3 puntos y perder las elecciones. De hecho, Hillary ganó a Trump Por y 2 perdió puntos. por 6 millones de votos. Trump perdió el voto popular. Pero los compromisarios O sea, los tuvo él, claro. Claro, pero entonces Los si hay- delegados. la madre del cordero está en los llamados swing states. Bueno, y además pasa otra cuestión, que es que los demócratas, por ejemplo, van a arrasar en California, que es el estado más poblado, pero arrasar, van a sacarle 20, 30 puntos, los que sea. Y arrasan también en Nueva York, o sea, arrasan en estados muy poblados y le da igual, o sea, eso va a acumularte en el total de voto depositado, pero en el colegio electoral cuenta lo mismo, ¿no? La madre del cordero va a estar en Pensilvania, tiene toda la pinta. En Michigan, No, Michigan la No. va a ganar seguro Kamala Harris. Arizona. Arizona, Nevada. Pero Pues- Nevada tiene pocos. Pues Nate Silver, el gurú Sí. electoral americano, le da a Trump vencedor en todos los estados en disputa. Michigan, Wisconsin, Pensilvania. Michigan sería Arizona, raro, todos. No, ya te digo yo que no. Hombre, eso No, pero es, bueno, es nada, lo que es da Nate imposible. Silver. Sí, pero no.
Ya os digo yo que... Oye, ¿me dejáis hacer una consideración respecto al...? Porque os he estado escuchando cuando habéis hablado del atentado y me ha parecido súper interesante. Pero este señor, que es el que ha intentado este magnicidio, este señor resulta que en su dilatada vida ha intentado ha ido a Afganistán a buscar soldados para Ucrania. Bien. Tú cuando vas a un sitio a buscar soldados, o eres muy rico, porque cada soldado te cuesta 6.000 pavos al mes, por lo menos, más los desplazamientos y el material, o eres muy rico, o alguien te ha encargado que vayas a Afganistán a buscar soldados para Ucrania. Yo me pregunto, ¿era el gobierno ucraniano el que le encarga a este señor ir a buscar soldados para Ucrania? 2. ¿Era la CIA la que le encarga, o el gobierno norteamericano el que le encarga ir a buscar soldados a Afganistán para Ucrania? No sé, yo no contemplo más alternativas, porque si era el gobierno americano, este episodio se puede enmarcar en un trabajo para esos mismos para los que iba a buscar soldados para Ucrania. ¿Sigue trabajando para el gobierno ucraniano y en ese caso es el gobierno ucraniano el que tiene interés en deshacerse de Donald Trump? Lo que es evidente es que un tío, él solito, por su cuenta, no va a Afganistán a buscar soldados para nada, ni para nadie. Quería decir sobre un tema de la postura de Donald Trump con respecto a Ucrania y Rusia, es decir, hay una confusión enorme y una información relativa. Donald Trump, si es presidente mañana, su postura con Rusia va a ser muy dura. Y lo va a tener que ser, además. Y él lo saben sus asesores, lo sabe su equipo, y él puede decir lo que quiera, porque igual considera que hay un sector de su electorado pues, que le puede parecer mejor y le conviene, ¿no? Igual que ha hecho con el aborto, ¿no? Que es más sangrante si cabe, pero bueno, es una cuestión de estrategia electoral. Pero por las circunstancias y por la última información que existe a propósito del acercamiento todavía más y de los compromisos mayores adquiridos entre China y Rusia, y sobre todo los acuerdos en lo que se refiere a cuestiones navales y de bases y demás, evidentemente Donald Trump va a tener que ponerse muy durito con Putin, y lo va a hacer, porque a él no le va a importar hacerlo. Si él tiene que tomar una decisión mañana porque él considera que a su país le perjudica lo que está haciendo un tercero, lo va a hacer. Entonces eso que lanzan las campanas a veces de que Donald Trump va a acabar con lo que ocurre en Ucrania y que va a dejar de tal, yo lo pondría bastante en cuarentena. En ese sentido hay un artículo de Politico.eu donde le preguntan a Zelensky por las declaraciones de Trump con respecto a Ucrania, y eso no es una amenaza para Ucrania si gana Trump. Son declaraciones meramente electorales. Exacto. La política luego es una política de las realidades, sobre todo en geopolítica. Ahí sí que la realidad es inescapable. Vamos a ver, los ucranianos, si algo han demostrado es que no necesitan que nadie luche con ellos. Lo que necesitan es que les dejen ganar la guerra. Y que puedan financiar armas, sobre todo. Ellos están pidiendo, dadme las armas que necesitamos y dejadme atacar donde tengo que atacar, que es lo que no les dejan hacer. Este tío friki, ¿cómo va a estar con los ucranianos? No le veo el menor sentido, por cierto. Yo tampoco, pero luego, sí me llama la atención. ¿Quién iba a buscar los soldados? No, pero vamos a ver. ¿Para quién? ¿Quién le ponía el dinero? Pero si es que Ucrania... ¿Es irrelevante eso, te parece? Yo creo que sí. O sea, él es irrelevante. Su campaña, no creo que Zelensky tenga el perturbado al servicio. Yo creo que no. O sea, ninguno que vaya a reclutar. En las guerras hay siempre 1000 personas. Hay gente que organiza intermediarios, el negocio de la guerra. Y gente que está obsesionada con las guerras y que voy a armar un grupo de mercenarios, que un pelotón que vaya no sé dónde, de voluntarios de no sé qué. Te encuentras de todo. Y además hay una nueva línea de negocio. No te encuentras a alguien que dice voy a reclutar mercenarios afganos para ir a luchar a Ucrania poniendo un post en las redes sociales. Dice, si eres refugiado afgano y quieres luchar en Ucrania, contacta conmigo a través del teléfono. Hombre, quien no pondría ese post es la CIA.
Pero sí que lo podría poner alguien por encargo de... Sí, yo pero creo sinceramente yo creo más bien que un tío no este... se va a Afganistán a buscar soldados. No, hay una cuestión que quiero matizar y la gente no lo sabe. El negocio de los traficantes de armas es muy diverso y tiene muchísimas formas de llegar a los lugares y incluso a veces apostar por conflictos. Es decir, pero hay una línea de negocio nueva que es lo que se llama full equip, que es darlo todo llave en mano. Es decir, no te voy a poner solo las armas, sino que yo me voy a encargar de gestionarte personalmente. Los mercenarios. Los mercenarios, es decir, te voy a poner un equipo de soldados que yo mismo voy a entrenar a través de proveedores intermedios que se dedican a entrenarlos. Esto lo hace cualquiera. Lo puede hacer incluso... lo puede hacer la CIA, pero lo puede hacer cualquiera que tenga intereses en un negocio como la guerra. ¿Sabéis qué pasa con la cuestión ucraniana en Estados Unidos? Que se ha intoxicado por agenda política, ¿de acuerdo? Claro. Y vamos a ver, los republicanos tienen una razón muy poderosa para ser muy susceptibles con los envíos, porque es que los demócratas son hipercorruptos. Exacto. Y sobre todo han hecho mucha corrupción con ayuda internacional y con guerras. Pero de todo han hecho. Sí, ahí. sí. Bueno, con Haití, los Clinton, Sí, sí. con lo que saqueaba la estructura humanitaria, Haití podía ser Suiza. Bueno, es que hacen un poco lo que hizo Sánchez con la COVID, lo ha hecho este gobierno, es decir, aprovechar una emergencia para soltar. Ese es el problema. Ahora, Ucrania como cuestión geopolítica tiene poco recorrido y veremos a ver, porque por ejemplo, Trump, yo creo que por ejemplo, eso Vox lo ha entendido perfectamente. Si tú estás haciendo una reivindicación de la soberanía nacional y de que hay que darlo todo por tu país y de que las concepciones geoestratégicas no pueden atropellar a los demás, no hay causa más defendible que la ucraniana. Es que no la hay. Es que no la hay. Porque ellos solo han dicho discurso de Estado Nacional, efectivamente, yo me defiendo, soy soberano y no voy a permitir que el gigante que tengo al lado, por el mero hecho de que sea el gigante que tengo al lado, me pise. Un día de estos habrá que decir lo que piensan los rusófonos de la invasión rusa. Porque los han invadido a ellos también y los han matado a ellos también, etcétera. 1000 historias. Y yo creo que Trump por ahí va a pasar mucho mejor cuando lo vimos cuando toque gestionar realidades sobre el terreno, que es experto en negociar. Pero ya lo vimos cuando fue presidente. Es decir, hacía y luego la política pragmática, incluso cuando decían, no, es que Trump es el que empezó el follón de Afganistán y la retirada. Trump no retiró a la gente, fueron los demócratas. Es decir, Trump hace cosas y las planifica de una forma, por lo menos sus asesores, bastante más cabal. Y lo que dice don Mario es evidentemente la mayor preocupación de los republicanos, es la corrupción disparada que alimenta al Partido Demócrata por sistema cada vez que hay algún tipo de ayuda. Y reconstrucción de países, y claro, entonces dicen, pues con respecto a lo de Trump y Ucrania, yo estoy absolutamente seguro de que Trump presionará en favor de una solución negociada que implicará pérdida territorial a Ucrania con respecto a las fronteras anteriores a 2014. Y me refiero concretamente, Trump presionará para una solución negociada en la que se reconozca que Crimea es rusa. Por una sencilla razón, porque Rusia no va a renunciar nunca a Crimea, que es su base en el Mar Negro. O sea, es como si nos piden a nosotros renunciar a Ceuta y Melilla. Bueno, nosotros renunciaríamos igual. Bueno, sí, con Sánchez a los alemanes se les hizo renunciar al Danzig, que es la raíz de Alemania. Ya, pero eso después de una derrota en una guerra. Putin es muy difícil que Ucrania le pueda derrotar en una guerra. Ucrania puede resistir, nunca derrotarle. La única manera de derrotar a Putin sería que hubiera un conflicto Occidente-Putin, y eso no va a pasar. Lo que está haciendo Donald Trump también, perdona Luis. Bueno, termino el argumento. Y eso de que al final vaya a haber una solución negociada donde se admitirá pérdida territorial para Ucrania, ¿es lo que va a aceptar Trump?
y es lo que va a aceptar Europa y lo que va a aceptar el Partido Demócrata. O sea, es que si nos fijamos en lo que están haciendo Europa y el Partido Demócrata en Estados Unidos, mucha retórica anti-Putin, pero en la práctica resulta que decimos sanciones contra Rusia, 10 rondas de sanciones, que no ha servido para absolutamente nada, porque con triangulaciones Rusia sigue vendiendo lo que quiere. Hemos dicho, no, le vamos a comprar petróleo. Mentira, se está vendiendo a Turquía el petróleo ruso, se refina en Turquía y se reenvía a Occidente. Y lo saben todos los dirigentes europeos. ¿Sabéis qué se dice en Ucrania, de hecho? Esto. Oye, hay algo que es especialmente desagradable, y es que nos prometáis algo y que luego no llegue, porque nos estamos desangrando. Claro. Efectivamente, se están desangrando económicamente y sobre todo humanamente. Sí. Es decir, ya no solo los muertos, la cantidad de lisiados, de gente con secuela de por vida. Lo que está pasando de un pueblo de resistencia heroica. Pero dice, oye, vale de posar, le dicen a los europeos, vale de posar. O me dais lo que necesito, o decídmelo antes de que me muera, porque me va a tocar luego negociar, que es lo que dicen ahí es donde, por ejemplo, ven cierta coherencia en el argumento tanto de Trump como en los de Hungría. Cuando dicen, oye, esto está diciendo entronca perfectamente con el mensaje que está lanzando realmente Donald Trump a Europa. Es decir, se acabó esto de que penséis que tenéis aquí nuestra guardia pretoriana y que todo lo demás lo podéis gastar en vuestros estaditos de bienestar. Vais a tener que coger este toro por los cuernos. Claro. Vais a tener que aprender a lidiar con vuestros problemas. No podemos estar constantemente mandando a gente a morir a todos los lugares que a vosotros pues se os ocurra. Además hay un riesgo también de guerra ahora mismo en los Balcanes. Claro. Cada vez mayor. O sea, Europa está en una situación que la gente no es consciente, pero muy peligrosa. Trump no va a hacer esto de Crimea. No. Trump va a ver qué sucede. Es muy pragmático él. Entonces, ¿qué posición es defendible y qué posición no? Y escuchará las partes y qué tendrán que negociar, pero no hay nada dado. Yo creo que para él no hay nada dado. Mira, Vance es un tipo que yo creo que sí que puede tener una idea previa de dónde le gustaría que terminara el conflicto. Trump, ¿no? No, Trump tiene una idea enormemente pragmática, claro. Por supuesto. Y llega y dice, a ver, ¿cuáles son los problemas? Contadme, y va el tío y te saca adelante los acuerdos de Abraham entre determinados países árabes e Israel. O sea, algo que no se había logrado en décadas. O sea, el tío es un negociador. Por eso lo decía tanto el establishment de la política exterior, porque vino a decirles, no, pero hay una banda. La única, para mí, y dicho sin castizo, si me lo permiten, cagada de Donald Trump en cuestión internacional fue el negarse el sabotear los acuerdos de libre comercio que estaban en marcha, porque fue pegarse un tiro en el pie. Eso es una cuestión, pero claro, que orienta también, nos hace ver, a mí me parece un error. Yo creo que Estados Unidos dejó de crecer, se estima en torno a un 7% por echar abajo esos acuerdos. Yo creo que eso fue un error. O sea, nadie es infalible. Pero eso sí nos da una pista de que la visión de Donald Trump es simple pragmática, aunque a veces se equivoca como todo, nadie es infalible, pero es pragmático ante todo, no es vehemente, no es, aunque lo puede parecer, porque ese es el juego que tiene él para competir electoralmente, ese show que es Donald Trump, que a mucha gente no le gusta y que le desagrada y que hace que el tipo les parezca antipático, pero es la forma que él tiene de llegar al público. Luego, a la hora de la verdad, pues actúa, digamos, asesorado por un equipo que busca siempre lo mejor para su país, Javier, aunque a veces se equivoque. ¿Sabes qué pasó con los acuerdos de libre comercio? Que de nuevo Trump señaló que el emperador va a vestir. Vamos a ver, el problema de los acuerdos de libre comercio era creerse que eran acuerdos de libre comercio. Entonces, de repente Trump dice, oye, vamos a ver, estamos haciendo acuerdos de libre comercio con tipos que piratean salvajemente, o sea, que se saltan los acuerdos de libre comercio. Hablaba sobre todo el de China. Y dice, oye, estamos... No, pero es que fíjate, se cargó un acuerdo de libre comercio que dejaba fuera a China, incluía a los aliados del Pacífico. Sí. Ese era un acuerdo que yo creo que es completamente natural. Igual que sería un acuerdo que no se entiende, que no exista hoy en día, un acuerdo de libre comercio de Europa-Estados Unidos. Es decir, que es Occidente. Es decir, ¿cómo pero que Estados Unidos y Europa sí podrían hacer un acuerdo de libre comercio porque estás hablando de niveles similares de desarrollo y tal. Hacer acuerdos de libre comercio con países, pues yo que sé, acuerdo de libre comercio con México, ¿no? Pues hombre, eso tiene sus ventajas, pero tiene también sus inconvenientes. O sea, pero México no hacerlo con Canadá no tiene sentido.
pero no hacerlo con Canadá no tiene ningún sentido hoy en día. Ya, pero era un acuerdo de libre comercio que sí, abarcaba pero toda se puede Norteamérica, negociar, todo es ¿no? negociable. Y había una negociación muy dura y muy intensa, llena de matices, llena de cuestiones que cada uno, como Don Luis dice, pues se pone en la mesa y luego pues hay que enhebrarlo todo. Pero, por ejemplo, no se entiende que Estados Unidos y, no sé, por decir, Corea del Sur, Japón, sus mejores aliados en el Pacífico, que los necesita hoy más que nunca. Pero, ¿qué acuerdos de libre comercio tiene Europa establecidos? Tiene muchísimos, lo que pasa es que los tiene, como es Europa, país por país. Sí. Entonces es un galimatías. Y eso no es operativo a largo plazo. Es decir, lo que necesitas es pero es que además, Europa, el empresario sepa que son de libre comercio. Pero es que además luego no lo son, que ese es el problema que tiene Europa, porque además Europa, siempre hay 8.000 salvedades y que luego además cuando entras en la letra pequeña pues pasa lo que pasa. Por ejemplo, ¿qué se ha dicho siempre en España, en Europa, sobre el sector primario, ¿no? El sector primario, joder, qué banda, qué bien viven, que viven todos mantenidos, la PAC, no sé cuánto, y te dicen estos, oye, ya vale de la broma. Cuidado. Porque se nos están imponiendo unas condiciones que no tienen nada que ver con libre comercio. Esto ha sido una madre del cordero de los acuerdos de libre comercio. Los cogen, es una especie de chiringuitos, los trampa, brindan y son para lobbies. Además, es es una convierten pena. a los Sí. agricultores en dependientes de las subvenciones, pero claro, Y Trump es el que volvió a poner ahí el dedo de la llaga. Yo recuerdo, no me acuerdo en qué contexto, no sé si era en una reunión es que no me acuerdo ahora si era de la OMC o algo, que le estaban diciendo todos, le estaban dando clases de libre comercio al presidente de los Estados Unidos de América. Y el presidente de los Estados Unidos de América dijo, vale, mañana levantamos todos los aranceles. Y empezaron a silbar. Empezaron a silbar, claro, es que son una panda. Es que es el problema, en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos por parte de Europa, el problema no es de Estados Unidos. O sea, lógicamente siempre no es todo tan sencillo, pero como lo acaba de decir, y ese fue un momento revelador de que realmente de lo que cree Europa en la libertad. Claro. Por cierto, don Luis, en cuestión de negociación de fronteras, por eso Zelensky está invadiendo territorio ruso, porque está jugando sí, claro, vamos a jugar nos quedamos con lo que tengamos, pues voy a invadir territorio ruso. Y ya digo yo que no se está encontrando con Stalingrado, no se está encontrando en resistencias heroicas para hacer películas después. No. Y las guerras se pierden. A mí ya me da igual lo de las victorias. Dile a alguien la verdad de que Estados Unidos no perdió la guerra de Vietnam en términos militares. Díselo para que se te ría luego en la cara. Porque las guerras en términos militares no las pierde. El Vietcong sufrió indecibles bajas más. Jolín, pero se hizo con todo el Vietnam. Militarmente. Derrota política. Lo que son las guerras se pierden políticamente siempre. Es política. Uno que ha dicho, yo ya no combato más. La Segunda Guerra Mundial no se perdió políticamente, se perdió militarmente. O sea, aplastaron a Alemania y aplastaron a Japón. Por cierto, claro, no, es que aquí viene. ¿Por qué? Porque las victorias militares son o tú sometes al otro para aniquilarle la voluntad de combate, y a Japón... mira, es que muy, muy interesante el caso de Japón. A Japón no lo hundes militarmente. ¿Sabes qué haces? Les borras 2 ciudades del mapa. Les infundes el terror. Es decir, lo que os viene encima. Y le dices al emperador que salga públicamente a explicar que no es Dios. ¿Y sabéis cuál es la diferencia entre el emperador y Hitler? Lo último que hizo Hitler fue dar orden de aniquilación de Alemania. Hitler dijo que Alemania no había estado a la altura de su empresa histórica y merecía desaparecer. Sí. Y por eso Hitler se suicida. Hitler no... Porque ni siquiera combate hasta el último hombre, porque dice, Alemania ya no se merece. Pero mira, no se me merece. Imagínate Mario, el tipo. pero volviendo al capítulo de Vietnam, que es muy ilustrativo de la mentalidad que impera ahora en Occidente, de esa mentalidad equivocada. Es decir, como decía Kundera, Europa no es que no esté en contra de la guerra, es que antropológicamente es incapaz hoy en día de pelear. Entonces, fíjate tú lo de Vietnam, cuando la ofensiva del Tet los mataron a todos. Es decir, es que ha habido los propios hoy en día, o hace unos años, yo he visto varias entrevistas a los responsables
de vietnamitas de entonces, a los responsables militares, dijeron que habían perdido, que estaban arrasados, Claro. que no les quedaba nada. Pero desde el punto de vista periodístico y de la importancia que tiene a veces el enfoque Y de que moral, das tú, el espíritu de lucha, etcétera. en Claro. Estados Unidos se consideró que la ofensiva del Tet demostraba que Estados Unidos estaba perdiendo la guerra y la había ganado en ese momento. En ese momento ya la había ganado. Claro. Ya la había ganado, si hubiesen aguantado allí. Pero no, fue una derrota política. ¿Por qué? Pues lo que ocurre ahora mismo en Europa con todo. Es decir, mires a donde mires. Es decir, cuando en Israel matan a 1.500 personas y estamos y luego viene la respuesta de Israel, y entonces empezamos a tener como una serie de complejos de que no se puede uno defender porque matar está mal o porque, en fin, es como una sociedad que ha asumido que se la puede matar Claro. y que no tiene que hacer nada para defenderse. Entonces eso todavía en Estados Unidos si no hace existe. falta que la maten, si se está suicidando. Por eso, sola. por decir, pero es que además, con el añadido que hoy en día nos podríamos matar solos si nos dejaran en paz, pero es que tenemos el problema añadido de que hay quienes están deseando hacerlo. Por cierto, don Luis, para la cuestión de Estados Unidos, Real Clear Politics, que es un sitio al que yo recomiendo mucho mirar, porque ¿Cuál? lo que hace es, Real Clear Politics, lo que hace es como Kiko Llaneras, pero en medio de comunicación. Hace una batida de las encuestas y hace una media y te dice. Y luego tiene otras que son de proyecciones, de apuestas, en fin, mil cosas. Apuestas. Como, Yo quiero las como apuestas. te gustan las estadísticas, es una página de locos. Pero fijaos, según Real Clear Politics, en el poll average, la encuesta Promedio de media, encuestas. Harris tiene el 49% del voto y Trump el 47,3%. Es decir, Harris está 1,7 puntos por delante. Colegio electoral. Trump 281 y necesita 270. Harris 257. Ahí va. No, es que lo que digo es que va a haber... A ver de todos. Hay mucha gente en el bando trumpiano que está descolocada porque no entiende de qué va Trump. Pero es que de qué va Trump nadie lo ha entendido nunca, solo lo entiende él. Y está como diciendo, pero ataca, eres imbécil, te tienden el capote y embistes enseguida, vete a criticar la gestión. Yo no le voy a dar lecciones a un señor que ha demostrado que yendo en contra de todos los consejos que le dan, se sale con la suya. Pero el caso es que... la gente se lleva las manos a la cabeza y dice, el peor gobierno que ha tenido Estados Unidos en 60 años y están ahí aún a partir de un piñón. Y me dice, me parece escandaloso. Veremos a ver, porque además lo que se contempla cada vez más es que ese día no haya resultados. Y lo que le faltaba a Estados Unidos, encima, es que se pase días o meses, porque como empiecen a intervenir los abogados, apaga y vámonos, Bueno, es que sin saber cuál va a ser el presidente. Por cierto, que siempre está todo el mundo preocupado por la violencia fascista, que es la de los que sufren todos los atentados, y luego los que la perpetran en la calle son los antifascistas. No me quiero hacer una idea de lo que puede ser Estados Unidos con el antifascismo militante sin saber si van a gobernar o no. No sé si os acordáis que cuando eligieron presidente a Trump, no había gobernado aún, le montaron una manifestación ya. no había sido investido y ya estaban echándose a la calle. Pero mira, hay una noticia que es también preocupante. Bueno, eso en España lo hemos vivido, alerta antifascista. Sí, de aquí, bueno, Pablo Cerca Iglesias, del Parlamento bueno, por la hija predilecta perdone, de que le Sevilla he gracias al cortado. PP, Pero- por Susana Díaz. Mira, pero hay una cosa que también... o sea, la situación de estas elecciones, la verdad es que es endiablada. Yo estoy bastante preocupado, es decir, por las consecuencias que pueda tener. Pero hay otro dato para la preocupación. Y es que la unión sindical que gestiona lo que es allí en Estados Unidos el correo, las empresas que llevan las cartitas, los que se van a encargar del voto por correo en Estados Unidos, que son 300.000 trabajadores, se acaban de decantar y de manifestar a favor y en contra, a favor de Harris y en contra de Trump. Es decir, este tipo de cosas en una sociedad que está en esa situación. Es decir, la verdad es que yo no sé, luego hablan de Trump, yo no sé si es que ahí hay mucha gente que ha perdido la cabeza. Es decir, estas elecciones son unas elecciones de altísimo riesgo. Estados Unidos no es como Venezuela ni como España. Ahí hay más armas por casa. A mí eso es lo que cualquier lugar comentaba del yo mundo. en las noticias. A mí no me preocupan las elecciones. O sea, puede ganar violencia. Harris, puede ganar Trump. A mí lo que me preocupa es que
se ve que hay algunos que están dispuestos a absolutamente todo para que Trump no llegue al poder. Y yo no sé si la gente es consciente de que si uno de los dos intentos de asesinato que hasta el momento había habido hubiera tenido éxito, en estos momentos Estados Unidos probablemente estuviera en guerra civil con gente en la calle a tiros. Claro. Es que yo echo de menos, mucho de menos, con todos mis respetos, porque yo no soy trumpista, es decir... trompetero. Sí, ni trompetero, ni saxofonista, ni nada, pero no, evidentemente ellos, Kamala Harris, el Partido Demócrata, yo he escrito contra ellos porque son responsables de esta polarización, el gran populista repulsivo y taimado, insidioso fue Barack Obama. Nos dicen que es Trump, no, con su yes we can, que todo es posible, da igual, no pienses cómo hay que hacerlo, simplemente es proponértelo y se consigue. Luego, claro, por eso acabó mal, porque los norteamericanos vieron en Obama un hombre mediocre que había prometido muchas cosas y que no consiguió absolutamente nada, ¿no? Pero a lo que voy, yo echo de menos a un presidente, a Ronald Reagan. ¿Y por qué lo digo? Porque Ronald Reagan, que era un hombre que dio la batalla en un momento difícil ahí, muy difícil, porque a Ronald Reagan lo llamaron fascista. Todo. Lo mismo que a Trump, a Ronald Reagan, se reían que la gente no se acuerda. Él, sí, le sacaban fuera de micrófonos para ridiculizarle. Bueno, pero es que advertían que era como un Hitler, o sea, es que esa era la retórica. Me acuerdo perfectamente del episodio aquel donde él va a que le hagan una entrevista en una radio. Y entonces, antes de empezar el programa, pues está ahí bromeando todos, y entonces él coge y dice, bueno, ¿qué? ¿Está ya el avión sobre Moscú dispuesto a tirar la bomba? Tal. O sea, en un contexto de que están ahí bromeando antes de empezar la entrevista. Y entonces cogen y se lo habían grabado y lo sacan. Claro, que hicieron todo tipo de perrerías. Pero bueno, a lo que voy yo. Es decir, sin embargo, este señor tenía algo, y tenía las ideas claras, tenía una forma de dirigirse al público, de tratar a la gente de verdad que deberían aprender nuestros políticos, y consiguió algo que es realmente lo que a mí me gustaría, y es que este hombre, con todo lo que tuvo en contra, fue un hombre que unió a los Estados Unidos. Ganó las elecciones en 49 de los 50 estados. Eso es lo que a mí me gustaría que sucediera en Estados Unidos. Eso es lo que a mí me gustaría, porque si estas elecciones van a servir para que Estados Unidos esté en 50+1 y a cara de perro los 4 años, la verdad es que la situación va a ser muy difícil. Pero fíjate, yo creo que si Trump gana, aunque sea por poco, va a ser una segunda legislatura de Trump muy distinta de la primera, porque creo que Trump ha aprendido la lección espero. Y limpiará el estado profundo esta vez. El problema es que Trump solo va a poder gobernar un mandato, no puede aspirar a la reelección. Y no sé qué tiempo va a tener. Con un mandato puedes hacer una cantidad de cosas, y si no, que se lo pregunten a los componentes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero es que a partir del segundo año se va a encontrar con que Estados Unidos tiene una cosa que es muy sabia, que es las elecciones de mitad de mandato, que te ponen patas arriba al Congreso. Entonces va a tener ahí que lidiar con muchas cuestiones. La cuestión del sistema electoral norteamericano es también una madre del cordero alucinante. Ningún país que salga de... No sé, yo recuerdo Serbia, cuando después de las guerras balcánicas, Serbia se quería integrar en la Unión Europea, etcétera, y tenía un montón de requisitos que cumplir, y uno de ellos era: las elecciones tienen que tener más del 50% de participación. Les ponían unas normas. La manera en que se vota en Estados Unidos no superaría el sorteo de ningún organismo internacional si es de un país salido de guerra, etcétera. El harvesting votes, la manera que tienen de un señor que puede entregar 300 votos en un sitio, la no identificación de los electores, que esto es, la gente puede decir: madre mía, Mario, que le quiten el café. La no identificación de los electores. No hay que mostrar ningún documento para decir. No solo no hay. Te reto a que votes en Nueva York y pretendas identificarte. A ver qué te dicen. Es que a veces lo consideran una ofensa. Los de las mesas electorales. Hay un tipo que no es precisamente trampiano, que ha escrito un libro muy bueno, muy interesante, en la Ladera Norte. Es un tipo italiano que lleva viviendo en Estados Unidos mucho tiempo, y por desgracia ahora no recuerdo el nombre, que te cuenta cómo él fue a votar a un colegio electoral a Nueva York, y
quiso identificarse. Hola, soy... Porque tenía la cosa europea. Y lo trataron como... ¿Tú qué haces? Oye, ¿tú qué haces? En Estados Unidos están tan zumbados... Los que están zumbados, que son los que van queriendo matar al opositor, o los que incendian el país entero y prometen que seguirán incendiándolo hasta después de las elecciones si ganaba Donald Trump. Bueno, pues estos tipos consideran que pedir la identificación va contra los negros y contra las minorías, etcétera. Y se remontan a los tiempos en que su partido, el Partido Demócrata, tenía expulsados a los negros de la vida política. Que fue el Partido Demócrata. Que fue el Partido Demócrata, no fue el Partido Republicano, que fue el que luchó para liberar a los negros. ¿Bien? Bueno, pues estos tipos consideran que no se puede pedir documentación a nadie porque es ofensivo. Sí. La madre que me parió, que diría el poeta. ¿Qué sucede? En Estados Unidos hay estados que le dan permiso de conducir a los inmigrantes ilegales. Vale, como ya tienen una documentación, esos tipos tienen muy fácil votar. No te quiero contar cuando en Nueva York, de hecho, en las municipales, se permite votar a extranjeros no residentes. Era un disparate tal que yo creo que lo tiró atrás. Sí, bueno, extranjeros fijos y jotinos. Eso es. No es broma, que podías estar 2 meses y ya votabas. Sí. Es que eso existe, sí. Entonces, ¿qué sucede? En Estados Unidos hay cada vez más presión para que la jornada electoral sea la jornada electoral. ¿Quieres votar? Vas a votar ese día. Te estás muriendo. Tienes una paraplegia, algo que te impida realmente ir a votar, perfecto. Para ti y solo para ti, el voto por correo. Bueno, señores, nos quedan 10 minutos y me gustaría tocar un tema. Ayer Alemania activó los controles por carretera en todas las fronteras para evitar que entren inmigrantes ilegales. O sea, ¿qué dices? Eso ha ido Abascal habrá sido. Abascal ha reclutado a Scholz para Vox, ¿sí? Sí. Creo que va a hacer Scholz la Vox Alemania, ¿no? Resulta que eso que cuando lo hacía Orbán, no dejar entrar inmigrantes ilegales, lo multaba. Era una canallada y lo multaba a Bruselas. Y Polonia. Ahora lo está haciendo, y Polonia. Todos. Les quitaban los lo está haciendo fondos. Scholz y parece que no hay ningún tipo de problema. No. Y además lo curioso es el argumento que utiliza el gobierno alemán. Dice, es que hay que verificar que no nos entre ningún yihadista. Leche, lo que llevamos reclamando aquí en España. Vaya por Dios. Es como una broma todo. Sí. Realmente es como una broma y aún así no queréis echar a Sánchez, en fin, pero no quiero como pistas. Yo echar a Sánchez. Un momento. ¿Han volcado ya el teléfono de Koldo en la Audiencia Nacional? ¿Han volcado ya el teléfono de Koldo y el de Ábalos? ¿Han volcado el teléfono que le intervinieron a Barrabés? Cuando esté eso volcado, igual tenemos alguna buena noticia. ¿Ah, sí? Pero bueno, no nos hace usted así, ¿no? Digo yo. Ayer estaba yo diciendo con alguien, oye, fijaos, porque a Zapatero, sí, a las primeras de cambio le dijeron fuera, y él dijo, vale, pues me voy. Y digo, con este tiene peor remedio. Y me dijeron, no, es que no tiene remedio. El problema con Sánchez es que tiene peor salida que Zapatero. El problema, el horizonte penal que se le presenta a este señor es infinitamente peor que el que se le podía presentar a Zapatero. Estamos hablando de España. Puigdemont, campeón. Puigdemont, campeón. Pero vamos a ver. Es decir, os pongáis como os pongáis. Lo que hay, Puigdemont, campeón. Pero lo que tiene, pero lo que tiene Sánchez es que ha aprendido también de Zapatero, del error de Zapatero. Que Zapatero era el lelo, es un malo lelo, un buen trepa, pero un malo lelo, que pues estuvo haciendo todo lo que le daba la gana, e incluso cuando le advertía a su ministro de Economía de decir, córtate un pelo, porque viene muy duro y lo que va a venir no puede costar el gobierno. Y no hizo ni caso.
no hizo ni caso. Entonces él siguió como si nada, y lógicamente cuando vino aquella llamada intempestiva nocturna de Berlín, de la Casa Blanca, y vete a saber si de China, de Pekín, que como no hagas esto, vamos a dejar que os hundáis, que el país quiebre, es cuando él aplica los recortes, que luego se los imputan a los otros. Los otros hicieron mucha maldad de los que vinieron después, entre otras cosas, a hacer justo lo contrario de lo que habían prometido. Pero Zapatero metió la cuchilla de verdad. Lo único que de verdad se metió la cuchilla lo hizo Zapatero, las cosas como son, pero porque no tuvo más remedio. Y Sánchez ha aprendido eso. Él sabe, por ejemplo, que ahora mismo el que dice que la economía va como un cohete es absolutamente al revés. Porque si os fijáis, él dice, crecemos un 2,5% del Producto Interior Bruto. Somos la locomotora de Europa. Y te vas directamente luego a la página del Gabinete de Prensa de la Moncloa y buscas cómo publicaban hace unos meses, está escrito y sigue estando escrito ahí, que tenían previsto que íbamos a crecer un 2,5% porque los 37.000 millones del fondo Next Generation iban a subir el PIB un 2,5%. Es decir, el crecimiento por lo pronto puede ser imputable perfectamente a eso. Después, el turismo, quitaron las sanciones definitivamente en 2023 de la COVID y tal, y lógicamente ha pegado un arreón porque tiene que colocarse en la normalidad de un negocio que funciona muy bien en España. Pero no hay más. Si descuentas esos dos elementos, porque el turismo ha sido el responsable del 70% del crecimiento, nominal. Si descuentas esos dos elementos, yo tengo un economista amigo que más o menos sabe más de números que yo, ha estimado que ahora mismo España está en una recesión aproximadamente de 4 puntos. Esa es la realidad que hay detrás de los anuncios. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha aprendido de Zapatero este personaje y está haciendo una campaña de mentiras y de todo va muy bien, en vistas a que en cuanto él vea el primer signo de que esto se viene abajo, antes de que nos enteremos, convocará elecciones. Y con todas las mentiras y todos los untamientos y todas las barbaridades que está haciendo, podría incluso ganarlas. Y cuando las gane, entonces sí va a tener toda una legislatura para destruirnos y ya no vamos a poder salir de ahí. Yo creo que es la estrategia en la que está. Él está ya en campaña electoral, porque algo hay de cara al año que viene, de 2025. La estrategia es que él no se va. Que hace un rum muy feo, ¿eh? La estrategia es que él no se va. Había mucha gente que decía, ya está, ya ha buscado un puestecito por ahí fuera, no se va. Pues a lo mejor no se va. Se va. Sí. ¿A dónde? Y además el hecho de que empiece a tratar de hociquear por el suelo chino indica que ya se ha dado cuenta de que no va a tener acomodo en los circuitos de Serie A y está buscando el acomodo no le van a Serie B. invitar a dar conferencias, eso lo tenemos muy claro, pero a la de Shanghái posiblemente sí, o a la de Irán, igual va a Irán a hablar ahí, se pone una chilaba y se va allí. Porque se pone a bailar como monedero delante de Xi Jinping, ¿no? Sí, no, pero evidentemente él es un tipo, pero esa es la jugada, yo lo advierto ya. Si los datos, los números no engañan. Lo que pasa es que este es un país anumérico, entonces cuando tú empiezas a hablar en un artículo o en algo, empiezas con números, sale la gente despavorida, porque ese es el gran éxito de la reforma educativa, de haber convertido este país en un país de anuméricos, de personas que huyen como de la peste de los números, pero los números no mienten. No mienten. De hecho, como decía George Orwell en 1984, como escribía, el Estado tiene que prohibir que alguien tenga el derecho a decir que 2 más 2 son 2. Porque si eso se consiente, todo lo demás vendrá por sus pasos contados. Es decir, entonces yo creo que esa es la estrategia y a mí estoy muy preocupado con lo que este señor puede llegar a hacer. Luis, habéis hablado antes del tonto trabajador y ese que me interesa mucho, porque eso en el IES estudiabas esas posibilidades del tonto vago, el tonto listo trabajador y tal. Y el tonto trabajador efectivamente es un espécimen peligrosísimo. Pero me acuerdo de un chiste, ¿puedo contarlo muy rápido? Bueno, si es bueno, sí. Sí, claro. A ti te gustará. Si eres del estilo de Don Luis. Viena 1920, la Beethovenstraße, un sádico que va bajando, un masoquista que va subiendo, se van acercando, se van mirando el sádico y el masoquista, se van mirando, y ya cuando están uno al lado del otro, el masoquista le dice al sádico: hazme daño.
Y le dice, sádico, no. Sufre. La que estaba sufriendo es doña Carmen Carbonell, que por favor, Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Ya no vuelva a la tertulia este tío. ¿Sabe usted el optimista y el pesimista que están discutiendo sobre la situación? Y dice el pesimista, vamos a terminar este paso comiendo todos mierda. Y contesta el optimista, ¿qué va? No va a haber mierda para todos. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen los oyentes? Después de este momento de humor en Mañanas en Libertad, tengo que decirles a los oyentes, bueno, darles las gracias porque nos siguen por diferentes vías, don Luis. Los oyentes siempre están pendientes de este programa y de hecho hoy les preguntábamos por sus hábitos de escucha. La pregunta concretamente es, ¿a qué hora comienza a escuchar usted normalmente Mañanas en Libertad? Dábamos 4 opciones conforme a los tramos más habituales. La primera, antes de las 7:30, arrancando la mañana con don Luis del Pino. Otros pueden elegir la opción de entre 7:30 y 8:30, que es la parte informativa más caliente de este programa. Otros apuestan por la tertulia, entre 8:30 y 9:30, esta parte de análisis y opinión, esta mesa de debate que están ustedes protagonizando. Y también hay quien lo escucha después de las 9:30, que bien puede ser el final del programa o en diferido, ¿no? Porque gracias a la emisión en diferido de este programa en diferentes plataformas, como por ejemplo iVoox, como por ejemplo a través de nuestra aplicación, pueden escuchar los mejores contenidos de este programa. Bueno, de momento, don Luis, la mayor parte de los oyentes, un 64%, le sigue desde primera hora, antes de las 7:30 de la mañana, nos cuentan en X. Hay un 26% que elige la opción de entre 7:30 y 8:30. Yo entiendo que esto está muy relacionado también con los hábitos normales, ¿no? El día a día, cuándo se despierta uno, cuándo está desayunando. Hay quien va en el coche y va escuchando este programa. Hay un 7% que lo escucha entre 8:30 y 9:30 y un 3% que apuesta por después de las 9:30. En ese sentido, tengo que decir que hay mucha gente que nos escucha a través de los programas grabados y las redifusiones de este programa que está disponible en diferentes momentos. En iVoox se escucha muy bien, tenemos una aplicación maravillosa que es la de Radio Libertad. Bueno, hay diferentes canales, como por ejemplo en el caso de YouTube, el canal también de El Toro Televisión, hay diferentes modos de escucha a través de Twitter, que también se nos puede ver. Es muy cómodo porque te permite seguir haciendo lo que estás haciendo. Pero hoy se quejaban de que he visto no, ha habido problemas en con el la Toro emisión Televisión del Toro, sí. Así es, tenemos que de hecho pedirles disculpas por esos problemas de emisión que hemos tenido con este programa. Hoy no se ha podido ver por el canal del Toro Televisión, hemos tenido también cortes en Twitter y en YouTube solamente en cuanto a la imagen. De paso le voy a dar las gracias a Álvaro Bergat y a Pablo Pérez, que son los que han estado dándolo todo para intentar solucionar esta emisión, aunque finalmente no se ha podido llevar a cabo. Confiamos en que mañana lo tengamos solucionado para poder... Esto es todavía ese tipo de software que enlaza, yo lo conozco, plataformas, es muy inestable. Es verdad. Del Toro, pues tengo que decirle, don Julio, que tanto Álvaro como Pablo han estado sudando tinta para sacarlo adelante y por eso desde aquí les damos las gracias, al igual que a Julio López, que ha sufrido también lo suyo. Pero bueno, pero Julio López es como yo del Atleti y estamos acostumbrados a sufrir. Eso de Luis del Atleti es otra persona. Son hoy sufridores. En Madrid con Arturo, por cierto. Hoy Madrid-Stuttgart. Pero eso no tiene emoción, hombre, por Dios. Madrid-Stuttgart, ¿quién va a ganar? Pues el Madrid, jolín, hermano. ¿Contra quién gana el Madrid hoy? Puestos a dar las gracias por su buen hacer y su paciencia a nuestros compañeros del Toro, no me quiero olvidar de Carolina y de Arturo, que están en continuidad también sudando tinta, pasando lo regular en algunas ocasiones. Hay que decirles que les damos Carmen a veces protege más un poco de trabajo. Soy como Peta. Bueno, comentarios en YouTube, en Radio Libertad, en nuestro chat. Y Milce dice que suele verlo grabado en YouTube a partir de las 4 de la tarde, pero participa en la encuesta a las 8 de la mañana. En la comunidad de YouTube de Radio Libertad, Tono 2730 dice que se levanta a las 6 de la mañana y le gustaría que el programa de Luis del Pino empezara a esa hora. Tono querido, yo no me incluso a las 5. Yo le dejo a don Luis solo, si quiere él empezar, y yo ya llego un poco Luis le veo a don tarde. Luis sentando con el Bueno, suero. es que es verdad que como la radio genera tanta cercanía, al que escucha la radio a esas horas intempestivas es mucho más
te vincula mucho más. Así que si tú eres tú, el que escuchas a Luis del Pino a las 5 de la mañana, es como si estuvieras tomando lentejas con él. Podrías fingir empezar a las 6 como otros. No, aquí todo es... No, aquí honestidad y transparencia, que esto es muy importante. Si empezamos a las 6, empezamos a las 6. Exacto. Rigor y sin miedo a la verdad, que eso es lo importante de Radio Libertad. Otros hacen que también podéis hacer que una piensen... cosa, se puede hacer ponerle aquí un catre a Luis. Por Dios, Javier, no de ideas. No de ideas, que la suegra se la compra la idea. No de ideas. Y además sepa la gente que para que empecemos nosotros a las 7 de la mañana tenemos que estar un poco antes, 2 horas antes. Entonces, claro, bastante antes. Vamos echando para atrás y al final pues uno no duerme y como dice don Javier Venegas... Vives en las noches blancas. Yo he vivido esa época. Yo he tenido a mi mujer trayéndome ropa muda y cosas así. Estás encerrado en el trabajo y entonces, a ver, te traigo algo limpio. Claro. Sí, entonces, sí. Eso se agradece mucho, desde luego. Sí, se agradece. Lo de la ropa limpia sobre todo. El Miral 9276 dice: espero a las 7 de la mañana para escuchar a las 7 en YouTube a don Luis del Pino y después pues sigue con la conexión en la radio. ¿Por qué? Porque hay gente que se mueve, entonces pues prefieren en la radio. Ana Stafford, un habitual, a las 6 en punto de la mañana. Pero es que tiene truco, porque ya nos escucha desde Reino Unido. Así que por eso. No le quites mérito. Aquí en Madrid se oye en el 107.0 estupendamente, pero yo me pongo en la aplicación, porque cuando pasas por los túneles, sí. Así no lo pierdes. Corta, y lo voy escuchando con una aplicación fantástica. Sí, la aplicación es la mejor. Eso es un... Sí. Pues fíjese, Teresa S. Lázaro es de las que también utilizan la aplicación de Radio Libertad. Dice que cuando quiere vernos las caras abre el Toro Televisión en el mismo móvil, que también tiene una aplicación distinta, o entran en el canal de YouTube y a veces escuchan el podcast o vuelve a los mejores momentos que están disponibles también en el canal de YouTube. Ojo, en guardados también se puede encontrar. Si usted se guarda el programa en Movistar, por ejemplo, allí nos puede localizar también. Y termino con un comentario de Ana Santapardo que dice que somos su referente informativo. En cuanto se despierta pone Radio Libertad. Dice que YouTube le permite ver el programa desde el principio en cualquier momento. Libertad y honestidad. La verdad es que tenemos un auténtico lujo con estos oyentes. Por cierto, en Palma de Mallorca se oye en directo también en el 89.7. Hay muchísima gente que lo lleva en el coche. Y fíjese, don Julio... En Mallorca, no en Palma, en Mallorca. He tenido noticia de gente en Barcelona que gracias a la emisión en Palma nos han llegado a escuchar. Que llega hasta allí en una rareza a veces en cuanto a la emisión. Es un conductor, eso lo saben los ingenieros bien. Y en algunas ocasiones, incluso desde Barcelona ciudad, se ha podido escuchar la frecuencia de Palma de Mallorca. Caray, ¿cómo estarán? Eso sería ya demoledor, ¿eh? ¿Cómo estarán en el CAC? Qué horror. Están echando las muelas. No se puede oír esto. ¿Qué pasa si un montón de independentistas en la costa haciendo así con la señal? ¿Qué pasa si uno pone un barco en alta mar emitiendo hacia zonas donde no le dejan emitir? Ojo ahí. Bueno, este tipo de cosas se han hecho y se hacen en países donde no se puede. No, ¿y qué haces con un animal en peligro de extinción si te lo encuentras a punto de comerse una planta en peligro de extinción? Juntar a don Luis y a don Julio ¿Y por qué los kamikazes cuadraturas ahí del círculo? ¿Y por qué los kamikazes japoneses llevaban casco? Pues sí, es verdad. Qué ridículo. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Tenemos que hacer un punto final a esta tertulia con don Paco Linares, que nos quiere advertir, ojito, que podemos vivir mucho peor. Buenos días, don Paco Linares. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Muchas veces me pregunto cómo se vivía en España después de la Guerra Civil. Nuestra nación estaba arruinada. Los socialistas, en compañía de los comunistas, habían esquilmado, robado las reservas de oro de ese Banco de España que ahora preside otro socialista, Escrivá. Nací pocos años después de esa guerra en un barrio a las afueras de Málaga. Ahora ese barrio casi está en el centro con sus semáforos y todo. A pesar del boicot impulsado por Rusia, Europa y Estados Unidos, la ilusión al trabajo, una magnífica administración hizo que tuviéramos una recuperación espectacular. El gobierno y la iglesia lucharon increíblemente para desterrar el analfabetismo. Después, los emigrantes que iban a Suiza o Alemania tenían trabajo asegurado desde que partieron de España. En cuanto pudieron, volvieron a nuestra nación, una España con un solo gobierno. En nuestro país primaba la honradez. Los bancos, las cajas de ahorro, los domicilios apenas tenían medidas de seguridad. No hacía falta.
ya no se necesitaba tampoco trabajo fuera de España. El problema era, ¿qué labor me interesa más? ¿Qué trabajo escojo? Aquello pasó a la historia con las autonomías, las autonosuyas, como las llamó Vizcaíno Casas. Entre chorizos y corruptelas, miles, observo cómo llegaban argentinos huyendo de su país en hilo tempore y dando lecciones. Y los musulmanes tan mal viven que se cuelan por España. Y los cubanos o venezolanos que se marchan de su tierra. Todo ello me lleva a la conclusión que las dictaduras de izquierda y las dictaduras teocráticas no tratan bien a sus pueblos. Pero ojito, como nos descuidemos aquí en breve vamos a estar igual. Dios quiera que me equivoque. Mañana más y mejor. Punto final.